Esta tarde hablamos de turismo en España, turismo en este 2021 marcado por la pandemia. Y vamos a comenzar saludando a nuestro primer invitado, Joao Carvalho, Head of SAP Concur. Joao, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Joao, contigo queríamos hablar un poco de cómo serán los viajes de negocios en 2021. Hemos visto, bueno, pues como sabemos, el turismo es uno de los sectores más castigados por la pandemia. De hecho, ahora en España estos días estamos teniendo el debate de no llegamos a Semana Santa, vamos a ver, ¿no?, si podemos salvar el verano de un sector tan importante para la economía nacional. Y dentro del sector turismo, otro de los subsectores potentes, ¿no?, de este sector nuestro son los viajes de negocios, que también, por supuesto, pues se han visto muy afectados por la pandemia porque estábamos todos en casa o todos teletrabajando, no hay viajes y mucho menos tampoco viajes de negocios. Pero vosotros habéis hecho un estudio, un análisis, bueno, pues no sé si un poquito más esperanzador, más positivo, ahora nos cuentas tú cómo lo ves, de cómo serán los viajes de negocios en 2021. Te quería pedir primero, bueno, pues una recapitulación de cómo ves tú el sector de estos viajes de negocios. Muy bien, pues muchas gracias. No, efectivamente 2020 ha sido un año terrible, ¿no?, para los viajes de negocios, muy castigado este área, pero en 2021, a medida que el esfuerzo de vacunación global que estamos observando, ¿no?, va avanzando, los viajes se van a reanudar de forma paulatina y quizás un poco diferentes de lo que conocíamos antes. Y esto es lo que viene a decir nuestro estudio, ¿no? Haremos viajes seguramente más responsables, y más responsables en el ámbito, digamos, amplio de la palabra, en el sentido de que será responsable porque la alianza de la industria lo va a permitir, es decir, la aerolínea, el hotel, el rentacar, todos los, digamos, proveedores se han unido para poder prestar un servicio, sobre todo seguro, ¿no?, con una seguridad sanitaria que requiere la situación actual, incluso en un periodo, digamos, post vacuna, pero que el COVID va a estar y va a seguir presente aparentemente, con lo cual es un tipo de viaje pues bastante a conciencia y con muchas precauciones sanitarias, y las empresas harán exactamente eso, van a elevar y han elevado ya el listón sobre las preocupaciones sanitarias que realmente exigen para poder aprobar un viaje, pero los viajes van a volver. Otro factor fundamental que vemos que va a alterarse en el comportamiento será que los viajes van a ser un poco más de larga instancia, los viajes de negocio en concreto. Es decir, menos el viaje corto para ir a una reunión concreta y quizás un viaje más largo, más amplio, más justificado, más eficiente en coste probablemente, donde tenemos una agenda más completa que a lo mejor nos lleva 2 días, pero el viaje tiene un ámbito más amplio. Estos van a ser los grandes cambios en el comportamiento y cómo se van a configurar los viajes ahora, sobre todo en esta fase de arranque 2021, sobre todo después de primavera, ¿no?, que es la expectativa que hay cuando empieza a generar una cierta confianza. ¿Cómo van a influir en el sector de viajes de negocios tendencias que estamos viendo o megatendencias, ¿no?, que estamos viendo este año, como son la digitalización o como son la sostenibilidad? Sí, a ver, un resultado de esta pandemia, entre todos, obviamente fue la aceleración de los procesos de transformación digital de las empresas, ¿no? Y los procesos de viajes y gastos no son distintos, son procesos que también han acelerado su propia digitalización. Además, con todo el trabajo remoto, el desplazamiento de personas, es decir, no trabajar de forma física juntos, es necesario, ha tornado necesario tener soluciones digitales que primero, digamos, posibilitan esta colaboración y, por otro lado, van a generar eficiencias internas, ¿no? La digitalización es el primer paso para la automatización de muchas tareas que son rutinarias, como puede ser control de gastos de viajes, por ejemplo, y por ello hay un avance significativo de adopción de soluciones de digitalización y automatización para que se gane eficiencia interna y se permite estos nuevos flujos de trabajo, digamos, más híbridos, donde vamos a jugar con una parte virtual, ¿no?, o remota y poco a poco también con la parte física de contacto, ¿no? Pero otro tema importante en este reanudar, porque hemos tenido un parón importante y el reanudar de los viajes, es realmente una conciencia social y yo diría bastante general de la cuestión de la sostenibilidad. Las compañías cada vez más tienen objetivos
internos, ¿no?, de ser sostenibles en los próximos años, y una de las áreas donde se genera huella de carbono y se deja realmente un lastre, ¿no?, es en el área de los viajes. Por eso, cada vez más hay una preocupación en que el propio programa de viajes corporativos incluya medidas para dos opciones: o conseguir reducir la huella de carbono, por ejemplo, optando por medios de transporte más sostenibles, o con programas de compensación de la huella de carbono. Por ejemplo, la más famosa, la más conocida son programas de plantación de árboles, ¿no?, pero hay otros programas de compensación. Esta es una preocupación creciente. Mencionabas antes lo de las estancias más largas en este tipo de viajes. No sé si esto se refiere al hecho de las necesidades sanitarias, necesidades de cuarentenas, de garantizar pruebas, o a qué obedece, porque, claro, al final un viaje de negocios, si se amplía en el tiempo, supone más coste para una empresa. No sé si también prevéis que se puedan enganchar viajes de negocio con viajes de ocio, o por qué motivo se alargan los viajes. No, el motivo en concreto no tiene que ver con esta fase que estamos hablando de las restricciones de movilidad o periodos de cuarentena. Tiene que ver con la optimización del viaje. Es decir, el coste de un viaje para una reunión de 1 hora o 2 horas deja de ser algo sostenible, porque eso se puede hacer, esa reunión de 1 hora, probablemente hemos todos, digamos, probado que es posible hacerla de forma remota. Entonces, lo que vemos como tendencia es agendas más completas y por eso dilatar un poco el tiempo del viaje con una agenda más completa, que va a tener una eficiencia en coste, porque haré menos desplazamientos al año, ¿no? Aunque el viaje puntualmente se alargue una estancia, una noche, lo que sea, es verdad que desde un punto de vista de coste global tiene que generar eficiencias y va a generar eficiencias seguro, ¿no? Otro punto importante de esta nueva recuperación: las empresas, pues la situación económica en muchos casos no es la más boyante con la situación actual, como todos sabemos, y va a haber un control del coste muy importante. Aunque es necesario relanzar la economía y relanzar los viajes y relanzar la actividad, hay que hacerlo bajo un presupuesto bastante ajustado, con lo cual todo el control y las herramientas que lo permitan hacer de este control del gasto es una prioridad también en las empresas, ¿no? Otro tema que me llamaba la atención leyendo, bueno, pues las principales conclusiones de vuestro informe era que el tema de la seguridad del empleado no va a recaer solo sobre el Departamento de Recursos Humanos, sino que va a implicar a otras personas de la propia organización. Y cuando hablamos de seguridad, aquí no os estáis refiriendo, me parece, exclusivamente a la salud, ¿no?, de los empleados o a un tema de pandemia, sino que habéis detectado, bueno, pues una serie de elementos. Cuéntame. Correcto, es decir, aparte del tema de, digamos, seguridad sanitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? La investigación ha reflejado que se había visto y ha identificado problemas de seguridad y acoso, por ejemplo, para mujeres o viajeros de algún colectivo minoritario, ¿no? Y esto es una problemática y no puede ser solo una cuestión que recae sobre el Departamento de Recursos Humanos, pero sí en toda la organización. Y vemos tendencias dentro de las organizaciones para, por ejemplo, fomentar los departamentos de inclusión y diversidad, y de ahí fomentar políticas internas que consigan realmente proteger, digamos así, y garantizar la igualdad en todos los comportamientos y la seguridad de todos los empleados, ¿no? Esto es sin duda una lógica y que vamos a ver cada vez más esta preocupación y esta conciencia para poder garantizar de igual manera a todos. ¿Qué diferencias apreciáis entre grandes y pequeñas empresas o medianas, ¿no? Porque, como en todo, no es lo mismo la capacidad de aguantar la actual crisis que tiene una empresa pues más solvente, con más recursos, que una pyme, ¿no? ¿Verdad? También en el sector turismo hay muchas pymes. ¿Apreciáis, bueno, pues alguna diferencia significativa dentro del sector específico de viajes de negocios? Sí, nosotros vemos que aún hay sectores y hay pymes en concreto, pues que efectivamente no consiguen aguantar o atravesar, digamos, este periodo tan difícil, ¿no?, que estamos pasando, pero también es cierto que las empresas más pequeñas son las primeras que han empezado a viajar y serán las primeras que van a empezar a mover la economía y a mover un poco este sector. Luego vendrán las compañías más grandes, que típicamente tienen protocolos distintos, también más apretados, si queremos, y tienen otros tipos de capacidades, ¿no? Pero es verdad que el motor de esta recuperación a la fase inicial
va a ser de las pymes, ¿no? Es lo que vemos. Hay movimiento mucho más puntual todavía, pero sí es verdad que hay movimiento creciente de ese sector. Repito, de las líneas o de los sectores que han superado la crisis, ¿no? Y que pueden superarlo. Se están recuperando y van a ir mucho más rápido. Y a continuación vendrán las compañías de mayor calado y obviamente que tienen un mayor impacto, ¿no? Pero requiere más confianza para lanzar, digamos, una política más expansiva dentro de una compañía grande cara a los viajes que a una pyme. Joao Carballo, desde SAP Concur, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues por explicarnos un poquito más qué está sucediendo en ese sector turismo, ¿no? Que al final, como decíamos al principio, es fundamental para la economía española. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.